Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de la Sociedad Médica. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Rodríguez, que muchos de nosotros conocemos muy bien. Es la jefa de infectología del GEA González. ¿Sí, verdad, Pati? Sí. Con el tema de sepsis y el abordaje adecuado del mismo. Muchas gracias. Voy a intentar platicarles desde el punto de vista infectológico qué conceptos vale la pena que nos queden muy claros en sepsis. Ya saben ustedes que la sepsis tan solo en Inglaterra casi tienen 1 millón de pacientes al año que llegan a urgencias con alguna definición de sepsis, que a veces los números que vemos en sepsis tienen que ver con la definición operacional que cada país establece y cuántos pacientes finalmente terminan en la definición operacional. En Inglaterra son como por ahí de 250,000 anuales y de estos se mueren 49,000. Es decir, la mortalidad, y todo esto ya lo sabemos, a pesar de las guías, a pesar de las campañas de survival sepsis, sigue siendo muy alta en la sepsis, y esto sin duda tiene repercusiones porque un grupo no despreciable de estos pacientes, dependiendo del evento que tengan, el 40% pueden estar muertos a 1 año. Es decir, aún saliendo de este episodio, hay un porcentaje de pacientes que fallecen, y si después lo trasladamos en dólares o en pesos mexicanos, pues nos cuesta mucho. Un paciente infectado nos cuesta muchísimo. Hay algo que hay que recordar siempre, que la respuesta inflamatoria puede ser al trauma, puede ser a estar quemado, puede ser a una pancreatitis, y siempre falta como esta claridad que no siempre es tan clara. El paciente tiene pancreatitis y tiene colecciones y está en su tercer día, ¿le autorizas imipenem? No. ¿Pero tiene fiebre? Sí, pero son unas colecciones en su primera semana, no es una necrosis infectada, pero es que está inestable. Sí, está inestable por la respuesta inflamatoria. Es decir, si logramos entender que la respuesta inflamatoria puede no necesariamente venir de la infección, creo que es un primer muy buen dato para un clínico, y no abusar de los antibióticos, porque sin duda no toda la fiebre requiere antibióticos. Habrá fiebres que sí. Bueno, la sepsis como causa de muerte es más que la combinación de cáncer de próstata, mama y pulmón juntos. Si nosotros ponemos sepsis y después ponemos causa de muerte, y después vemos la cantidad de inversión en investigación, vean ustedes, para EBC cuánto, para cáncer cuánto, para corazón o para personas que viven con VIH. Entonces, bueno, sin duda es un tema la sepsis. Ha cambiado todos los conceptos a lo largo de los años. Inclusive entre países pareciera que algunos países utilizan alguna definición y otros otras, pero básicamente tenemos desde el 2002 la primera campaña de sepsis. Después, en el 2004, tienen estos paquetes, estos bundles de sepsis, es decir, qué cosas debiéramos todos hacer cuando vemos un paciente que está séptico, cómo lo reanimamos, qué aminas usamos, qué antibióticos usamos, qué cultivos tomamos. Y para el 2021 inclusive también ya están aquellos pacientes que qué cosas vale la pena hacer una vez que los sacamos de la sepsis. En el 2016 hay una nueva definición, sí, que nos dice que la sepsis tiene que ver con una disfunción orgánica, sí, causada por una infección con una respuesta disregulada del paciente. Y esto es importante porque la respuesta que monta un paciente puede ser muy importante, aunque el germen no sea resistente, y eso es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender a los clínicos. Vemos al paciente muy grave en una fascitis por un streptopiógenes, y el pleito muchas veces es déjalo en penicilina. No, pero está muy grave. Está muy grave porque es un germen virulento, por la respuesta que está montando el paciente, pero no porque necesariamente requiera más espectro de antibiótico. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo en las distintas guías, que lo primero que hay que ver es qué espectro necesita cada paciente. Y ¿quiénes son los pacientes que creo que no hay que tener duda de que requieren pensar un poco más? Los pacientes en neutropenia grave y fiebre, los pacientes trasplantados. Pero si yo no vengo de neutropenia grave y fiebre, si yo no tengo fibrosis quística, si yo soy yo, Patti, y llego a urgencias del Ángeles con neumonía,
como ¿por qué tendría una pseudomonas? O sea, como ¿por qué? No tiene sentido poner ese esquema y no hace sentido. Y entonces, si nosotros logramos ponerle un punto a cada paciente de cuáles son los microorganismos que puede tener, qué es lo que yo voy a tratar, va a ser más fácil. También se introdujo en el 2016 el Quixofa, ¿sí? Que lo que introducía era alteraciones del estado de alerta, hipotensión y frecuencia respiratoria mayor a 22, y también se introdujo la importancia del lactato mayor a 2. Bueno, básicamente para el 2018 y lo que tenemos en la actualidad es que en el 2007 salió un artículo que decía que el paciente que no recibía antibiótico en la primera hora se moría 7 veces más. La verdad es que ha habido información reciente que no es 7 veces, pero sí prácticamente se dobla tu odds ratio, se dobla, no 7 veces, pero sí se dobla. Y para aquellos pacientes que son de riesgo moderado, les damos un beneficio de 3 horas para nosotros poder hacer el abordaje correcto y que nos diga que esta fiebre tal vez es tromboembolia pulmonar y no requiere antibiótico. Aquellos pacientes de muy alto riesgo, esos pacientes sí merecen iniciar en la primera hora. Perdónenme, como ya. Ok, de las 93 declaraciones que se emitieron, solo 15 son recomendaciones firmes, ¿sí? 15 para mejores en las prácticas y 9 preguntas sobre las cuales no se pudo hacer ninguna recomendación. Esto es complicado, ¿por qué? Porque en los ensayos clínicos, recuerden ustedes que los criterios de exclusión son que estés embarazada, que tengas falla renal, y entonces tal vez tengas esos pacientes que no tienes una recomendación firme porque no entraron en el ensayo clínico, ¿no? Estos pacientes en falla renal, estas mujeres embarazadas, no entran. Estos pacientes trasplantados a veces no entran en estos protocolos que nos digan que A es mejor que B. ¿Cuáles son las actualidades? Bueno, para adultos con posible choque séptico que tengan una alta probabilidad de sepsis, recomendamos administrar antimicrobianos, idealmente dentro de la primera hora. Ojo, pero hay que saber qué antimicrobianos. Y entonces, ahí la cuestión se vuelve mucho más compleja que mero banco caspoline, ¿no? Anídula fungina. Creo que si sabemos quién es nuestro paciente, podremos saber qué es lo que necesita. Para adultos con sepsis o choque séptico, los factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente recomendamos el uso empírico. Pero, ¿quién podrá tener un Staph aureus meticilino resistente en México? Porque cuando nosotros leemos la literatura en Estados Unidos, ha habido años que ellos el 60% de su staff es resistente y en México andamos en 20%. O sea, el 80% del staff comunitario es sensible. Ojo, entonces vamos a dividir primero a los pacientes en aquellos que tienen infecciones asociadas a los cuidados de la salud, donde es más probable que tengan un Staph meticilino resistente, con aquellos que no tienen una infección asociada a los cuidados de la salud. Si yo tengo una celulitis y no tengo, no sé, tal vez yo no soy el mejor ejemplo, pero uno de mis hijos que es sano, que no ha tomado antibióticos en los últimos 10 años, pues poco probable que el staff sea resistente. Y entonces él no necesitaría que yo fuese en una primera instancia al INE o a banco o adapto, pero si ese niño viene de una unidad de hemodiálisis, ese niño sí necesita iniciar con un fármaco antiestafilocócico, pero que tenga un espectro para staff meticilino resistente. Entonces, ¿qué nos dicen en el tiempo? Recuerden ustedes, si la sepsis es de alto riesgo, en la primera hora de reconocimiento yo tengo que poner el antibiótico. Y esto lo que hay que considerar, sobre todo en los pacientes con meningitis, qué tan fácil vamos a ir a la punción lumbar, qué tan rápido lo podemos hacer, porque si no lo podemos hacer rápido, hay que administrar. Creo que en un hospital como este es muy fácil hacer una punción lumbar, rápido y llevarlo después a antibióticos. Pero tal vez no es lo mismo los residentes de medicina interna en su cuarto año en el Chantacuatlán de las Manzanas. Ahí tal vez no es tan fácil porque ni siquiera tienes equipo o en lo que llega el equipo de punción lumbar. Bueno, lo que les decía, que si se retrasa puede incrementarse 7 veces más el riesgo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, saber quién es mi paciente. Yo siempre les digo a los alumnos que la primera pregunta tiene que ser desde
¿Cuál es tu tiempo de evolución? O sea, ¿desde hace cuánto te duele la cabeza? ¿Desde hace cuánto tienes tos? ¿Desde hace cuánto tienes diarrea? ¿Desde hace cuánto tienes dolor y ardor en la micción? Porque eso te va a decir mucho del microorganismo. Yo no tengo una meningitis por neumococo 3 meses. Si yo tengo cefalea de 3 meses y llego con rigidez, ustedes no pueden pensar en bacterias. O sea, y si son bacterias, pues tendrá que ser nocardia, ¿sí me explico? Tendrá que ser neurobrusela, pero es decir, no pienso en neumococo, no pienso que tengo un meningococo 3 meses, sino pienso en micobacterias, en hongos o en brusela o en nocardia. Entonces, sí, la primera pregunta de ¿tengo diarrea de 3 meses? Es muy diferente a hoy me comí un pollito o un pescadito y tengo diarrea, porque de eso va a ir el abordaje, de que ustedes puedan pedir los cultivos de micobacterias y hongos de entrada y que su esquema en la sepsis involucre esto. Salvo que los pacientes se encuentren en la calle ahí abandonados, alguien, o sea, convulsionó y los lleven al hospital. Creo que la familia nos puede decir mucho de desde hace cuánto tiempo lo vieron con alteraciones del estado de alerta, con fiebre, con dolor, con diarrea, con dolor articular o con qué fármacos está, si está con rituximab, si está con fármacos para lupus. Eso nos va a decir mucho quién es nuestro paciente. Y después tenemos que considerar si nuestro paciente tiene factores, tiene una infección y tiene un puerto, tiene un Majurcar, está post-trasplantado, lo que estamos viendo después del COVID es que la resistencia incrementó. Entonces, si estos pacientes, si lo que estamos esperando es que tengan una Cinetobacter baumani, vean ustedes, 2017 tenían 8,500 casos, después se fueron a 7,500 para el 2020. Enterobacterias resistentes a carbapenémicos más o menos se mantuvo de 13,000 a 12,700, pero Candida auris había 10 y ahora en Estados Unidos 754. En el caso de Candida auris, el problema es que no es sensible a los azoles y entonces si tú estás en fluconazol, pues ese paciente no va a ir tan bien. ¿En quién pensar en estos gérmenes? Siempre en pacientes con infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y en el caso de BLE, ahí sí no necesito en México tener una infección asociada a los cuidados de la salud. Es decir, vemos pacientes con infecciones urinarias, algunos incluso sin haber recibido antibiótico, que tienen un E. coli BLE, más o menos en los servicios urológicos, en los hospitales, es como el 80% de sus E. coli son BLEs, más o menos. Y en las terapias intensivas, en una infección ya asociada a los cuidados de la salud, casi el 88%, 90% de las enterobacterias son productoras de beta-lactamasas. Esto es importante porque si yo tengo al paciente grave y está en la terapia y me hizo una infección y veo que el hemocultivo es positivo, lo más probable es que se hable al menos, pero podría incluso ser resistente a carbapenémicos. En el caso de enterococo resistente a vancomicina se mantuvo más o menos, Pseudomonas disminuyó y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina bajó un poco. Pero sí lo que hemos visto es en general un incremento en México de resistencia a citromicina. Ya está reportado eso. Entonces, ¿cómo escojo el mejor antibiótico? Si ya me dijiste que no tengo tanto staph resistente, pero mi paciente está grave, muy grave, ¿cómo le hago? Bueno, este es un ensayo clínico súper lindo en Estados Unidos. Primero les voy a mostrar los resultados interinos y después los resultados finales. Y creo que hacia allá vamos todo el mundo. Y llegan los pacientes, este es el INSPIRE trial, llegan los pacientes con infección por neumonía y lo que evaluaron es lo que pedían los doctores. O sea, los doctores, ponle mero, ponle banco, ponle line, ponle Dapto, no, ¿verdad? No llega al pulmón. No, no es que no llegue, se inactiva. Bueno, ponle ceftarolina, lo que sea. Y resulta que eso iba a una orden de computadora. Y entonces, en la orden de computadora decían, ok,
tiene el paciente riesgo. Ojo, era una computadora, inteligencia artificial. No había un ente humano detrás de la computadora, no había mala leche, no así de es que Patty no me quiere autorizar. No, aquí no había mala leche. ¿Tiene el paciente riesgo, sí o no, de tener un estafilococo meticilino resistente o tener unas pseudomonas como causa de la neumonía? ¿Sí o no? Si el paciente calificaba en puntaje en sí, ese paciente iba a ir a ceftazidima, cefepime, mero o line. Si calificaba en no, ese paciente iba a estar en ceftria. Qué pena me da tu caso. Y entonces así le decían, bueno, qué pena me da tu caso, toma ceftriaxona y ordénalo, ¿no? O sea, ya, yo no voy a discutir contigo. Y lo que vieron, ojo, y aparte este ensayo ya arrancó y cae la pandemia y lo siguen en pandemia. Y lo que vieron es, en el brazo de intervención, fíjense, hay una disminución del uso de antibióticos un 30%. Pero tal vez lo que ustedes quieren saber no es cuánto me ahorro, sino cuánto se mueren, ¿no? O sea, al final nuestro endpoint en sepsis es, pues se murieron en Spati. Pues no se murieron más. Que pues si no tienen factores, no tienen factores, punto. Eso sí se puede medir. No tienen y no se mueren. Y esto ya es lo que se presentó este año, el análisis completo, y la verdad es que no hubo diferencias en muerte, ninguna. Porque pues si yo no tengo bronquiectasias, si yo no tengo EPOC, ¿como por qué estaría colonizada por pseudomonas? Bueno, ni aunque se inundara, me tragara el agua ahí de la lluvia, estaría colonizada por aeromonas, pero tampoco por pseudo. ¿Sí me explico? Pero posiblemente si yo vengo de una intubación, de un trasplante, bueno, soy otro paciente y entonces el sistema electrónico sí me libera el antibiótico. Lo que les quiero decir es que este es un ensayo clínico y es el primer ensayo clínico que tenemos en stewardship, que es como le llamamos, o en PROA en español. Es decir, tenemos un primer estudio que nos dice que no tengamos miedo, que si no requerimos el espectro, no se mueren más los pacientes. Sin duda hay pacientes que requerimos el espectro. Sí, otra vez, neutropenia grave y fiebre, trasplante. Pero mis hijos, si llegan con una neumonía, pues no tienen eso, ¿no? Los ancianos tampoco están colonizados por pseudomonas, a menos de que sean con fibrosis quística, así de veras que en la bronquiectasia tenga, pero el anciano no tiene por qué tener pseudomonas, o sea, el anciano tampoco. El anciano que podría, pero podría un poco más, sobre todo aquel paciente geriátrico que viva en un asilo, sí tiene un poquito más de riesgo de estar colonizado por staph meticilino resistente. La pregunta es, ¿qué tan probable es que yo tenga una neumonía por staph meticilino resistente? Es como la octava causa de neumonías. Tal vez si hace una celulitis, ahí sí, yo voy a pensar en el staph meticilino resistente, pero si hace una neumonía, no la va a hacer por staph. ¿Cuándo podría sospechar yo que es un staph? En una neumonía necrotizante, que algo no vaya tan bien. Bueno, es como el 3, o sea, no son ni el 5% de los casos. Es decir, el paciente mayor microbiológicamente se comporta igual, neumococo, virus, y lo vamos a ver ahora. ¿Qué cosas vale la pena pedirle? ¿No? Entonces, ¿cómo llegaría a Cuernavaca? Pues todo esto son los medios de transporte, ¿no? Una lanchita, una patineta, un coche. O sea, yo podría llegar, porque ese es un medio de transporte, pero de veras voy a llegar en una lancha a Cuernavaca. Entonces, lo primero que ustedes se tienen que preguntar cuando van a poner un antibiótico es, ¿llega al sitio de infección? O sea, ¿me sirve? Es buenísima la daptomicina, pero no me sirve para el pulmón, no me sirve. Es buenísimo el ertapenem, pero si yo creo que ese paciente está haciendo diseminación al ojo, pues no va a llegar al ojo. Si yo creo que ese paciente tiene una pielonefritis enfisematosa, le hago la tomografía y tiene una colección en las vértebras, el ERTA no va a ir tan bien y va a ir mucho mejor el trimetoprim si es sensible. Lo que les quiero decir es, ¿quién es tu paciente? ¿A quién quieres llegar? Y entonces tú vas a poder escoger más fácil. Entonces, básicamente lo que tenemos que pensar en el síndrome infeccioso es reducir la carga bacteriana, control de foco. De nada sirve que yo le ponga mero a mi paciente si trae una colección de 3 litros. El antibiótico va muy bien si yo tengo menos de 5 cc's. Ahí va perfecto. Todo lo que sea más de 5 cc's va a ir a radiointervención, a láparos,
Yo no sé, pero si yo tengo 3 litros no voy a ir bien. Así me pongan mero, así me pongan ceftabibactam, así me pongan ceftolozano tazobactam, lo que me quieran poner, no va a ir. Y hay otro concepto que tienen algunos antibióticos, no todos, pero dependen de inóculo. Es decir, a mayor inóculo yo puedo fallar más con ese antibiótico, porque ese antibiótico depende del inóculo. ¿Qué es el caso de Piptazo? ¿Qué es el caso de Tige? Que a veces CERTA puede tener problemas de inóculo. Entonces es importante saber quién es mi paciente, qué es lo que espero y a dónde quiero llegar. También, sin duda, iniciar en menos de 1 hora, que ya se nos va a quedar, y reducir el espectro antimicrobiano. Hay varias ventajas de reducir el espectro antimicrobiano, que tal vez es un concepto que los que estudiamos en los 90, los profes no nos enseñaban. Tú dale, porque si le sale la pseudomonas, no le va a salir, ¿no? No me pongas mero si no necesito mero. Esto es un concepto, creo que de la última década, donde nos dimos cuenta que a mayor espectro también alteras más la biota intestinal. La biota sirve como un modulador de respuesta inflamatoria, bueno, de depresión. Y el colmo es que ya está la depresión, ¿no? Hay muchísimas cosas. Tienes, aparte, en cada presión de selección que tú ejerces, tienes más riesgo cuando tú lo ves en todo un hospital de que esa terapia no sean sensibles a carbapenémicos y ya estás pues, muriendo entre la colistina, ceftriaxona, ceftolozano o nada, o tráele el astronam porque son metalo y solo le sirve el astronam. Entonces es importante no estar en un espectro que no requiere el paciente. O sea, una vez que tenemos un antibiograma, hay que ponerlo en el menor espectro posible de un antibiótico que le llegue. Eso es súper importante. ¿Cómo saber quién tiene una BLE, quién tiene una bacteria resistente? Para empezar, el concepto de MDR desde hace 2 años como que ya no va tan bien. Ahora se llaman bacterias DTR, es decir, bacterias de difícil tratamiento. Y puede ser como Acinetobacter, que no es que seas muy resistente, es que tu primera línea son 2 antibióticos y lo perdiste. O sea, puedes solo perder un antibiótico y ya ser DTR porque no tengo con qué tratarlo. Porque la opción que me queda, 30 de cada 10 o 4 de cada 10 hacen nefrotoxicidad. Es decir, ya no, lo que les quisiera decir es que antes en la definición de MDR es que yo tenía resistencia a 2 clases de antibióticos distintas. El ejemplo, resistencia a cefalosporinas y resistencia a quinolonas y resistencia a trimetoprim, pues ya, ¿no? Y si aparte le sumaba carbapenémicos, era una XDR. Pero en realidad el concepto es, tú con que pierdas tu primera línea, que es súper segura, la cefalotina porque está embarazada, ya, es suficiente porque vas a entrar en problemas de posología o de toxicidad o de presión de selección o de no tanta eficacia terapéutica, que a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Burcordelia, por ejemplo. O sea, es una bacteria de TR, ¿no? No tiene ni puntos de corte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cuáles son mis características basales? Tiene más de 70 años y es hombre, tiene mucho riesgo de resistencia a quinolonas. O sea, todos ya pasaron por la prostatitis, a alguien ya le dieron quinolona, tiene mucho riesgo de tener prostatitis. Diabetes, pacientes con uso de esteroide, inmunosupresión, trauma, cáncer, trasplante, POC, neutropenia, cirugía reciente. Todos estos nos hacen pensar que si yo tengo a ese paciente con una infección, y si es una infección urinaria o es una infección abdominal, esta sea una ecolible. Punto. Si tengo hospitalización previa en los últimos 12 meses, una hospitalización prolongada, si vino de otro hospital, si estuvo en la terapia intensiva, si hubo brotes, viajes a áreas endémicas, si alguien le puso una sonda Foley y el paciente viene en sonda Foley, si tiene una sonda nasogástrica, si está en hemodiálisis o si usó antibióticos. Entre los antibióticos que más presión de selección generan como clase son las quinolonas. Y luego uno se siente muy cómodo dando quinolonas, pero a ver, tienen deterioro cognitivo. O sea, puedes hacer deterioro cognitivo, alucinaciones, arritmias, ruptura de tendón, aneurismas. Ya el colmo es aneurismas, ¿no? O sea, deterioro cognitivo. Estaba lista, me tomé la quinolona y no sé cómo quedé. Lo que les quiero decir es, las quinolonas hoy día prácticamente de todas las guías están desaconsejadas como primera línea. En sinusitis, en neumonía,
en infección de piel y tejidos blandos, tú les das una fluorquinolona si es que no tienes otra opción, no tienes al beta-lactámico, que es poco probable, pero no debiéramos. Y si aparte le sumamos que como antibiótico, como clase, presionan mucho para resistencia, son de los que más presionan. Entonces, bueno, está la escala de Tumbarello, que lo que nos dice es, bueno, este paciente tiene una hospitalización reciente, viene de otro hospital, tiene un Charlson de 4, está en terapia previa con beta-lactámicos, historia de sonda Foley y tiene más de 70 años y suma puntos. Este paciente, pues, es que le di Denbar y no sé por qué no va bien. Bueno, o sea, no va bien porque a priori sabías que su riesgo era muy alto para no ir bien. Y lo otro es dar Denbar y no tomar el urocultivo o dar lo que quieran dar, nos deja muy a ciegas, ¿no? Nos deja un poco al empirismo. Entonces, bueno, vemos el valor predictivo negativo de Tumbarello es del 88 y de otra escala que se llama Johnson es de 87. Ojo, la sensibilidad no es tan buena, pero nosotros vamos por el valor predictivo negativo. O sea, si tiene un Tumbarello bajo, ese paciente debiera irle bien en un beta-lactámico, en una cefalosporina. A las 24 horas del cultivo tenemos que ir al laboratorio. ¿Qué le vas a preguntar al laboratorio, a tu infectólogo de confianza, a la química? Oye, ¿qué te parece? Es decir, lo primero que tienen que saber es que las bacterias, salvo que sean de difícil crecimiento, que son las menos de lo que aíslan aquí en Pedregal. ¿Por qué? Porque ni ven tanta TV aquí, no inventen. Aquí, aquí no ven tanta TV, aquí no ven tanto histoplasmosis, no ven tanta coccidioidomicosis, es decir, lo que van a ver son bacterias que incluso no tienen requerimientos especiales. E. coli, streptos, staph. Esas, el 80% crece a las 24 horas. Entonces, un error es que, no, pues hace 3 días fuimos al laboratorio y va negativo. No, pues ya fue negativo, ¿no? Es decir, el 80% crecen a las 24 horas, significa que necesitamos un segundo paso para saber qué le está pasando al paciente, porque en hospitales como esto, tal vez, repito, voy a excluir a los pacientes trasplantados, porque ellos sí hacen infecciones fúngicas invasivas o que requieren más tiempo de crecimiento o micobacterias u hongos dimórficos, pero digamos que aquí en el Ángeles se trasplantarán, si ahorita busco el censo, habrá 5 y hay todos los demás que no son ese grupo de pacientes o en neutropenia grave y fiebre. ¿Cuál es el riesgo de que tenga un bacilo gram negativo para o sea, que produzca una enzima que hidrolice el carbapenémico? Y si tengo ese riesgo, si yo en mi laboratorio tengo pruebas rápidas que me dicen que sí lo tiene y que yo voy a ir a ceftazidima vivactam o a Astronam o a otra cosa. Puedo pedir un test adicional, ajustar susceptibilidad, el paciente esté estable y puedo dar un esquema de 5 días. Todo eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando tenemos un paciente infectado. O sea, le tomé el cultivo, ojo, ¿qué puedo esperar de ese cultivo? A veces el problema es que esperan mucho de cultivos que no van a salir. Y para eso necesitamos saber dónde está la infección. En piel y tejidos blandos, voy a suponer que el doctor llega a urgencias con una infección de piel y tejidos blandos y pues llega malito, ¿no? O sea, háblenle a Tina, si llegó malito. Ya le tomaron su par de hemocultivos, lo hicieron muy bien, survival sepsis en 1 hora. Pusieron antibiótico, perfecto. La probabilidad de que un hemocultivo sea positivo cuando la infección está en la piel es del 5%. Si yo esa infección la tengo en el pulmón, es 25%. Si la tengo, es decir, si mi problema está en el pulmón, el 25% de los neumococos podría aislarlos en ese hemo cuando llegó chocado el paciente. Si yo lo tengo en las meninges y es un meningococo, yo podría ir al 60% de rendimiento del hemo. Pero si es listeria, voy a ir al 30%. Es decir, a veces estamos muy afianzados, no digo que los hemos es lo mejor, pero lo que les quiero decir es, sepamos que en ciertos sitios anatómicos
es un estudio que me va a dar un gran rendimiento y en otros un rendimiento menor. Y no por eso significa ni que no los tome, ni que no le haga caso al hemo, porque luego empiezan, bueno, salió positivo, pero no, yo creo que debe tener otra cosa, por otro bicho, ¿no? Pues te salió el hemocultivo, la sangre es estéril, ¿no? Si te salió es porque lo tiene. Posiblemente la excepción es el staph epidermidis o los coagulasa negativos que se contaminan porque no tiene prótesis el paciente, no tiene nada que haga pensar que ese puede ser un germen. Entonces, lo que necesitamos saber es quién es mi paciente, el test correcto, el paciente correcto en el tiempo correcto. Es decir, yo le voy a tomar un hemocultivo a la celulitis, pero no le voy a hacer un hisopado ahí de la piel. Eso no lo voy a hacer. Pero si el paciente tiene alteraciones del estado de alerta, pues sí le voy a hacer una punción lumbar. Entonces, lo primero es quién es mi paciente, cuál es el test, cuál es el test que me da mejor rendimiento para lo que yo estoy pensando. Si yo estoy pensando que mi endocarditis es por Coxiela, pues el hemo no va a salir. Entonces le pido una serología, es decir, ¿quién es mi paciente? ¿Por qué test voy a ir? Eso es lo que es muy importante. Voy al laboratorio, tengo el reporte del resultado. Ojo, recuerden ustedes los preliminares en 24 horas o incluso las tinciones que las tienen a las horas. La interpretación correcta, el antibiótico adecuado en el tiempo adecuado y regresar al paciente. Ustedes aquí siguen un algoritmo, cada doctor lo hace diferente, porque eso sin duda impacta. No, pues manda al interno ahí al laboratorio. A ver, pues a los internos, ¿por qué les habría de preocupar qué tiene un paciente? Pues ya, no, pobrecitos, pero no es su obligación. No es es la obligación de los tratantes, de los jefes de piso, ir a ver qué le está pasando a un paciente, no a un interno. Igualmente con los estudios de radiología, a mí me gusta ir a verlos con los radiólogos. O sea, desde cuando yo soy experta en radiología. Eso es importante. Entonces tenemos el FilmArray, que no es otra cosa más que un PCR, y este es un PCR, digamos, que nos da para varios gérmenes y que incluso en el caso del de hemo nos da con genes de resistencia. Creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de FilmArray y no abusar del FilmArray. A mí me parece, ojo, este es el FilmArray de sangre y se utiliza de frascos de hemos positivos, que vas a tener el resultado si tienes Malditoff en 2 horas. O sea, no necesariamente este panel lo tengan que utilizar en todos sus pacientes. De hecho, me parece que no hay que abusar en este panel en específico. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacterias, pues son de la terapia intensiva. Y después, por otro lado, tengo Listeria, como de meningitis, ¿no? Y después tengo Cándida, glabrata, todas las cándidas, bueno, no todas, pero un par de cándidas. Es decir, pero si ya me pitó el hemo y tiene levaduras, pues voy a ir a una equinocandina, ¿no? Es decir, este panel, ojo, o sea, porque cuando usted le suman clean a los ceros del paciente, a mí me parece en este panel que salvo que ustedes me digan que es un trasplantado, neutropenia grave y fiebre, yo voy, veo el gram y si es un bacilo gram negativo le toca tal cosa y si tiene una levadura le toca equinocandina, punto. Es decir, tal vez es el panel eh, que a mí me parece no es que no sea útil, no sé cómo decirlo, no le ganas tanto como a otros paneles. Ahora mismo los vamos a ver, porque es de un hemo que ya salió positivo. Si fuese de sangre, no, pues hagámoslo todos, ¿no? O sea, no de sangre, así llegas y te lo haces, pero es de un frasco de hemo que ya dio positivo, que con Malditoff tú en 2 horas vas a saber esto y más, ¿eh? Que vas a tener toda la biblioteca de bacterias. Es decir, ojo porque cuesta que como 10,000, más o menos para decirme en 2 horas que es una Acinetobacter, cuando ya sé que es una Acinetobacter, porque es una neumonía asociada a la ventilación. Ojo, hay que tener cuidado y pensar en esto. Sí, para que vean, ¿a quién le voy a hacer un FilmArray respiratorio? Si ustedes ven,
trae rinovirus, influenza parainfluenza, bordetela, clamidiofilia, micoplasma. Este panel, para toda la neumonía grave que me lleva a terapia, hay que pedirlo, porque este no es de un cultivo positivo, es de ahí. Este panel sí. Ahora, mi prima que tiene 30 años, que trae moco, ¿como para qué le voy a hacer un panel de este tipo? No, si de todos modos le voy a dar paracetamol, ibuprofeno, loratadina. Es un paciente que la neumonía lo está llevando a la terapia en un cuadro agudo, sí hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque posiblemente sí impacte en tu intervención, una neumonía grave que no esté ventilado y que tenga menos de 5 días, yo sí le voy a dar remdesivir si me sale SARS-CoV-2. ¿Sí? Y si es mi prima que tiene moquito, pues no le voy a dar remdesivir, no le voy a dar nada. Tiene 30 años, no está comórbida. Entonces, este panel sí es un panel directo. El FilmArray meningio, creo que no hay duda que cualquier meningitis o encefalitis aguda hay que pedirlo. Posiblemente en lo subagudo o crónico solo voy por listeria o por criptococo. En el caso de criptococo tengo otras formas de diagnosticarlo. Todos los pacientes que llegan a urgencias con meningitis, si ustedes le piden una prueba de VIH rápida, les va a abrir mucho el panorama de lo que le puede estar pasando al paciente. Todas las meningitis, todas, hay que hacerles así como prueba de embarazo y prueba de VIH, y eso te va a decir mucho de hacia dónde ir, porque posiblemente con un panel de este tipo no sepas lo que le está pasando, y si le pides una resonancia y le sale toxoplasmosis, o si le pides un GeneXpert, pues ya le sale la tuberculosis y está muy rápido. El FilmArray intestinal, yo les diría que no hay duda que todos los neutropénicos graves con fiebre es un gran panel. Tú no tienes neutropenia grave y fiebre, pena me da tu caso que te estés muriendo de diarrea. Como, o sea, si tienes rotavirus, ¿qué voy a hacer, doctora? Estás bien jovencita, te vas a mejorar con hidratarte. Pero, es decir, a veces todos los pacientes que llegan a urgencias, un FilmArray intestinal, no sean así, cuesta 10,000 pesos y no van a hacer casi nada. No van a darle más que sintomáticos. Ojo, neutropenia grave y fiebre o esa diarrea está en síndrome urémico hemolítico, bueno, le vas a pedir el panel. Es importante que ustedes entiendan a veces la diferencia en estos paneles no son cultivos positivos. Ojo, estos paneles son exacto de biología, o sea, no necesariamente, si a mí me hacen un panel de una infección que tuve hace 2 semanas, pues puedo tener la enteropatogénica y nadie me pone en la terapia intensiva ni en nada. Esto es importante. Me parece que en algunos hospitales privados han abusado un pelito del intestinal y del de sangre. Creo que los que no deben dudar nunca es respiratorio y meningio. En la Mayo Clinic, cuando salió este panel, tenían a una infectóloga contratada solo para parar las órdenes de los médicos que pedían. Ese era su trabajo, así de, no, no, pero ¿cómo te comiste un pollito? Eso no necesita un panel intestinal, ¿no? Eh, entonces es importante porque a veces no contemplamos los gastos que les hacemos a los pacientes y luego se acaba el seguro y hay que andar buscando traslados y los pobres pacientes llegan con cara de fuchi a los hospitales públicos, ¿eh? No crean que llegan muy felices. Bueno, ¿cuál es el espectro entonces para las bacterias de difícil tratamiento que son gram negativos? Lo único que hay que recordar, Ceftolozano tazobactam no tiene actividad contra las que son resistentes a carbapenémicos de tipo carbapenemasas. Tiene una gran actividad contra Pseudomonas aeruginosa, siempre y cuando el mecanismo de resistencia a esa pseudomonas sea de flujo o porinas. Entonces, ya la cosa se complica porque sí hay que saber esas cosas en el laboratorio. Hay un ensayo clínico reciente que salió que se llama Cactus, que lo que evalúa es cómo les va a los pacientes en ceftolozano tazobactam contra ceftavibactam en neumonías por pseudomonas y les fue mejor en ceftolozano. Hace un poco de sentido en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, las pseudomonas, el mecanismo más frecuente de resistencia es flujo o porinas, que es donde va bien este antibiótico. Entonces, creo que también a veces hay que ver que a los antibióticos a veces no les va tan bien
porque esperas cosas que no te pueden dar, que es el caso del ensayo Cactus. Meropenem barbobactam y Mipenem relebactam tienen el mismo espectro que ceftavibactam y básicamente para lo que nos sirven son para carbapenemasas del grupo A, ¿sí? Para tipo KPC. Astronama vivactam me sirve para el grupo KPC, pero también para las metalo-betalactamasas. No tenemos en México Astronam, bueno, seguro lo consiguen por importación. No sé, se supone que va a haber seguro el próximo año. Cefiderocol, que recuerden ustedes, es este antibiótico que salió con este mecanismo nuevo como de caballo de Troya que entraba a la célula y ya después se comportaba como un beta-lactámico. El problema de cefedericol es si hay reportes de resistencia en hospitales en el primer uso. Hay un paciente que falló que presentaron en el Congreso Europeo el año pasado. El grupo de pacientes con Acinetobacter que recibió cefedericol se murieron más. Entonces tampoco, lo que les quiero decir es no necesariamente un antibiótico nuevo nos va a venir a rescatar de todas las situaciones que nos estén pasando. Tigeciclina no tiene actividad contra las pseudomonas, puede tener actividad contra las carbapenemasas de cualquier grupo siempre y cuando sean enterobacterias. El problema que tiene la tigeciclina es que no va muy bien en monoterapia. Los pacientes que estaban muy chocados se murieron más en el grupo de tigeciclina cuando salió el ensayo clínico original. Y en el caso de polimixina B o colistina, aunque tienen una actividad importante, recuerden ustedes que el 70% se va por la pipí, o sea, se excreta, o sea, y es una prodroga, o sea, de lo que tú me pones, me queda el 30% para ver si se me va el pulmón, para ver si se algo en la sangre. Es decir, es un antibiótico que incluso ya hace un par de años en los puntos de corte aparece intermedio. Si ustedes ven un reporte de unas pseudomonas aquí en el hospital o de un bacilo gram negativo, van a ver que dice intermedio. La categoría susceptible no existe para colistina desde hace 2 años. Este es su tercer año sin categoría de susceptible. Alguien va a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber si es susceptible? Bueno, el susceptible, cuando está puesto ahí, si tú lo pusiste bien para el sitio donde llega, es alta probabilidad de eficacia terapéutica. El intermedio es incierto y el R es alta probabilidad de fracaso terapéutico. En la clínica eso significa. Entonces, el que no tenga categoría susceptible significa lo que vemos en los estudios clínicos, que cuando tú les pones ese antibiótico, 50% les va así y así, a veces 60% les va más así. Entiendo, es lo único que les queda. Lo ponemos, sí, sí, yo lo uso también. O sea, no estoy diciendo que no, lo que les estoy diciendo es que no todo es espectro y no todo, y aparte no siempre tenemos a más, o sea, es eso o no es nada, ya no tenemos nada. Bueno, no busquen la referencia porque yo hice la tabla, pero espero que les sirva. Bueno, vamos a hablar de enterobacterias. ¿Quiénes son las enterobacterias? E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella. Si yo tengo una enterobacteria que tiene una beta-lactamasa, pero no es BLE y me sale cefepime susceptible, yo la puedo usar muy bien, puedo usar cefepime y quedarme abajo de ERTA, siempre y cuando el MIC que me reporte en el antibiograma sea menor a 4. ¿Qué ventajas me da no usar meropenem y poderlo seguir teniendo para otro evento subsecuente? Si yo tengo una BLE, el paciente está chocadísimo, ya, es un E. coli BLE resistente a cipro, resistente a trime, a mica R, o sea, ya tengo que ir al carbapenémico. Si la albúmina es menor a 2.5, mero. Si tienen buena albúmina, estudios del año pasado demostraron que los pacientes que estaban en ERTA no les iba peor que aquellos que estaban en mero. Esto significa que si yo tengo una piel, el paciente no está en doble vasopresor, está chocado, pero no tiene un lactato de me muero, déjenlo en ERTA. No le va a ir mal en ERTA. Si el paciente está muy chocado y aparte tiene albúmina baja, déjenlo en mero, porque los estudios demostraron que se morían más aquellos que tienen albúmina baja y recibieron ERTA. Hay un concepto que los infectólogos difundimos, les enseñamos y ahora tengo que quitárselos.
yo creo que tiene como 10 años, que les dijimos, oigan, es que ERTA es un antibiótico de vida media larga, lo cual significa que tarda tiempo en alcanzar el estado estable del antibiótico, 2 vidas medias, y eso significa que si yo llevo con una pielo, si me pone ERTA, pues me va a hacer efecto en unas orillas, y si estoy en la sepsis, ponme mero, ¿no? Y ahorita yo lo que les quiero decir es, a ustedes no les importa el estado estable, ¿está vivo o está muerto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso nos importa a nosotros. A mí me da caché. Ay, no, que el estado estable de tal antibiótico, y van los residentes y les enseño eso, está bien, pero lo que ustedes quieren saber, su endpoint es muerte, es quién fue a la terapia y quién no. Y lo que se vio es si la albúmina es baja, si en mero, si no están muy chocados, van a estar bien en ERTA, no hubo diferencia estadística y sigues teniendo mero para no presionar a las pseudomonas. Si yo tengo una enterobacteria productora de carbapenemasa del grupo KPC, ceftavibactam, si tengo una metalo, astronamavibactam, si tengo eflujo porina, ceftolosano, tazobactam. Pseudomonas, básicamente, pues lo único es que no tiene actividad alerta, entonces por favor no lo usen, pero salvo eso, queda igual. Acinetobacter baumani puede estar en cefepime si es que es sensible, en mero si es que es sensible, polimixina o colistina, y este antibiótico tiene un ensayo clínico que se llama sulbactam durlobactam y les fue muy bien a los pacientes con Acinetobacter que estuvieron en sulbactam durlobactam. Hay mucha diferencia tanto en muerte, o sea, vivieron más, casi el doble, y tuvieron la mitad de eventos adversos de nefrotoxicidad. No sé para cuándo lo tengamos en México, pero bueno. Para el caso de Burcordelia cepacia, no tenemos ni puntos de corte. Entonces, lo primero es, hay que usar trimetoprim. A veces a mí me pasa en la terapia, ya ahora menos, pero hace unos años así de, ¿y por qué le gusta el trime? Si eso es como del siglo pasado, ¿no? Y me hacían ojito. Y yo, ¿por qué es el mejor para esta bacteria? Que es el caso de la Burcordelia. Y de Stenotrofomonas también. En el caso de Stenotrofomonas, la recomendación de este año, la recomendación microbiológica es que Stenotrofomonas vaya en biterapia con trime más minociclina o con levofloxacino o con cefedericol. Ojo, otra vez, los estudios clínicos han demostrado que pacientes no tan graves que estuvieron en monoterapia no se murieron más que aquellos que estaban en un fármaco o dos. Esto significa, otra vez, el trime para estenotrofomonas, que estas son neumonías asociadas a la ventilación. Si está chocado, pero no tan chocado, puede estar en monoterapia. Si está bien chocado, déjenlo en 2 fármacos. Esta es la recomendación de este año. Posiblemente cambie en los siguientes años, pero por lo menos este año está la recomendación. Para los gram positivos, yo les hice esta tablita. Y yo lo que les diría es, ¿quién es tu paciente? Específicamente para Staph aureus es esta tabla. ¿Quién es tu paciente y qué quieres? Si tu paciente tiene bacteriemia, tiene un coco gram positivo en la sangre, tú puedes estar en banco, en dapto o en ceftarolina. Punto, tú no te vas a mover de eso. Si el Staph es sensible, sin duda le vas a dejar dicloxa o cefalotina. Si es sensible, se van a quedar en cefalotina. Los pacientes que recibieron banco contra diclox, bueno, oxacilina, se murieron más los que recibieron banco y eso se demostró hace como 15 años. Es decir, si yo tengo un Staph sensible, lo dejo en el sensible porque se muere más. O sea, no anden pensando, ay, que la banco, que es buenísima. No, no. El sensible se queda en México no tenemos oxacilina, en dicloxa, y en México tampoco tenemos cefazolina, tenemos cefalotina. Si yo tengo una endocarditis, puedo estar en banco, en dapto o en ceftarolina. Ojo, linezolid de repente en las endocarditis por enterococo banco R puede aparecer. Entre banco y dapto, ¿qué voy a escoger? A mí me gusta como darles un tip. ¿Quién es tu paciente? ¿Qué tan bien va a ir la banco? La banco es una molécula grande. Si tu paciente tiene más de 100 kilos, la banco no va a ir tan bien. Si ya te reportaron el staff
y el staff tiene un MIC mayor a 1.5, 4 de cada 10, que aunque le pongas 2 gramos cada 8 horas, no le va a hacer nada. No vas a alcanzar tu meta terapéutica. Entonces, la banco, si es un paciente en falla renal, si es un paciente de más de 100 kilos, si es un paciente con un MIC alto, aunque sea sensible, no la den, van a fallar y nada más van a estar en la toxicidad. Se pueden ir a Dapto o se pueden ir a ceftarolina. Lo único en Dapto es que tienes que estar en dosis altas, o sea, de 8 a 12 por kilo. No puedes estar en 6, que es como salió al mercado, o sea, esa fue la dosis de aprobación. Si yo la infección la tengo en piel y tejidos blandos, puedo usar banco, sí, pero aquí se las puse en chiquito, en una cruz chiquita. ¿Por qué? Porque la banco en el paciente que está igual, con más de 100 kilos, penetra 6 veces menos que en el paciente no obeso. No es una molécula que vaya a ir muy bien. Podrían usar Dapto, pero la verdad es que distribuye muy bien Line, distribuye bien Tedisolid, incluso tigeciclina. A mí no me gusta, yo prefiero dejar la tigeciclina para Cinetobacter, pero bueno, lo podrían hacer. Ceftarolina, si el paciente llega en una celulitis y lo ven que está en bacteremia, creo que ese es el lugar de la ceftarolina, o sea, cuando piensas que puede tener endocarditis. En el caso de la meningitis, vancomicina, pero también ceftarolina podrían utilizar. En el caso de la neumonía por staph, se las puse aquí en chiquita porque sí hay estudios donde la banco es inferior al INE. Sí hay estudios es un pelín inferior. Line o ceftarolina. Igualmente, si el staph es sensible, ustedes recuerden, dicloxa, cefalotina. Si aparte, bueno, es resistente, pero ya le salió el antibiograma y es sensible a trimetoprim o a doxy, no tengan miedo de pasarlo a trimetoprim o a doxy, que eso es lo que hacemos mucho para secuenciar a los pacientes y ya tenemos estudios clínicos de que les va muy bien cuando lo secuenciamos a vía oral. Para pacientes obesos siempre piensen en Line, Tedisolid, tigeciclina o incluso ceftarolina, que no les da mayor problema. Para falla renal, Linesolid, Tedisolid, tige, ceftarolina. Inhibidores de la MAO van a ir a Tedisolid. Y aquí les puse bactericida. Este es un concepto igual de cuando yo estudié, no medicina interna, antes. Y los que nos daban antibióticos decían, prefiero siempre un bactericida, porque mata. Ese es un concepto que no se ha demostrado ya en el día a día. No importa si yo tengo un bacterio estático, a ese paciente le puede ir muy, muy bien. Si tiene una infección de piel y tejidos blandos, si tiene una infección de las vías urinarias, puedes coger un bacterio estático, no se muere más. Y eso se demostró desde el 2015, o sea, ya hace 10 años. Entonces, para concluir, les diré que el código sepsis es una estrategia que requiere coordinación y trabajo entre diferentes áreas. Es importante saber como qué hojas están llenando ustedes, todos están llenando las mismas hojas, o un doctor usa Quicksofa y otra usa el News, otro no usa nada, otro a su ojo de buen cubero yo lo veo cianótico, que eso no es malo, ¿eh? De hecho, la cianosis, o sea, como el ojo del doctor, así de, yo lo veo a este malito. Si ustedes ven las guías NICE, que son las guías de UK, ponen como bandera roja el que los doctores vean, yo de la piel lo veo medio marmóreo, yo lo veo medio cianótico, es una red flag en sepsis. Es decir, sí puede, no es algo que podamos medir, pero es algo que nos debe hacer tomarle una gasometría, ver cómo está el lactato e iniciar nuestro abordaje que sí podemos medir. Se requiere buena voluntad de las personas, bueno, eso ya está difícil a veces. No solo basta con realizar una serie de pasos, en código sepsis se requiere realizar un diagnóstico adecuado, rápido, iniciar antibiótico correcto para disminuir la mortalidad. Este doctor, toda su energía en la vida, básicamente, que está muy padre, es ponernos ensayos clínicos que demuestran que no necesito usar muchos días de antibiótico porque no se mueren más los pacientes. Y estos son todos los ensayos clínicos y nos muestra 14, aquí hay 55, 55 ensayos clínicos que demuestran que yo puedo estar en una neumonía asociada a la comunidad, en una neumonía,
3 a 5 días, no necesito 5 a 14. En bacteriemias por gram negativos puede estar en 5 días. En infecciones de piel y tejidos blandos puede estar entre 3 a 5 días. Y lo pueden seguir porque sube los artículos y después va actualizando la tabla. Lo que les quiero decir, no sé, creo que no se han modificado los criterios de lupus, ¿no? Desde que yo hice medicina interna. No estoy segura, pero creo que no. Y en cambio, en infectología, muchas cosas de las que aprendimos, muchas cosas de las que yo hacía hace 10 años, no las hago ahora porque no está demostrado que les mejore a los pacientes. Y eso es lo que yo les quisiera decir en sepsis. Hay tecnología nueva para diagnóstico, esperamos que todavía llegue más tecnología, esperamos también que la inteligencia artificial nos dé algoritmos para que a nadie se le antoje necesariamente usar Mero o Caspo o Line. Y por otro lado, la evidencia nos dice que los esquemas cortos no son inferiores, no presionas la biota, no presionas la resistencia local y que es importante, ojo, hay sentido común. Si yo veo que el paciente está requiriendo más FIO2, pues no es el que le voy a quitar el antibiótico, es el que algo no va bien. O sea, si hay que tener un mínimo de 24, 48 horas sin fiebre, el paciente va mejor. Inclusive ya tenemos el ensayo clínico de neutropenia grave y fiebre, donde los pacientes que habían estado afebriles, aunque no necesariamente hubieran recuperado la neutropenia, podrías quitarlos del antibiótico y no les va peor. Y esto es importante porque lo que queremos es preservar la biota que les queda para los siguientes episodios. Muchísimas gracias.